los verdaderos templos de Jesucristo? ¿Quiénes son los verdaderos templos de Dios? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo, porque Jesucristo habita en un cuerpo vivo y no en un templo de material. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Dios vivo, pasamos a recibir a Jesucristo. Entonces ahí pasamos a ser templo del Dios vivo, es decir, casa del Espíritu Santo de Jesucristo, casa de Jesucristo, casa del Dios vivo. Eso es importante, ser templo de Jesucristo. Y así habla el apóstol Pablo a las iglesias de los Corintios y dice en 1 Corintios 6:19, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Jesucristo, el cual está en vosotros, el Espíritu de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo. Y ese Espíritu de Dios no es de vosotros, es de Dios. Por lo tanto, vosotros sois santos, sos sagrado. Hay una versión bíblica que ustedes notarán que dice, vosotros sois santos por tener al Espíritu Santo de Jesucristo en sus vidas. Tienen a Dios, al Dios vivo, al Dios que no se ve, que no se toca, pero se siente su poder. Ese es el creador del universo. Pero para tener al creador del universo en nuestras vidas es necesario recibir a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Jesucristo, el cual está en vosotros, el Espíritu de Dios. Y no es de vosotros, ese Espíritu es de Dios, por lo tanto vosotros sois santo, sos sagrado. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos quiénes son los verdaderos templos del Espíritu Santo de Jesucristo. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, desciende con gran poder y gloria a buscar a las personas que han guardado su palabra, las personas que son templo de Jesucristo, a las personas que son templo de Dios por haber recibido a Jesucristo. La pregunta de hoy es, ¿quiénes son templo de Jesucristo? Esa es la pregunta de hoy. La predicación de hoy, ¿quiénes somos templo del Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo pasamos a ser templo del Espíritu Santo, porque Jesucristo habita en un cuerpo vivo, es decir, en personas que están vivas. Ahí habita el Espíritu Santo de Dios y no en un templo de material. El templo de material es el lugar de adoración, de reunión, pero el Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu Santo del Creador del universo, habita en cuerpos vivos. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Dios vivo por recibir a Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice a las iglesias de los Corintios, en 1 Corintios 6:19, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Jesucristo, el cual está en vosotros, el Espíritu de Dios. Y no es espíritu, no es de vosotros. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que el espíritu de nosotros sigue siendo nuestro, pero ahora cuando recibimos a Jesucristo también tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros nos movemos con el Espíritu de Dios gracias a recibir a Jesucristo. Por gracia a nuestro Señor Jesucristo somos justificados ante el Padre. Por lo tanto, dice la palabra, somos santos. Santo quiere decir que somos justificados
por medio de Jesucristo frente al Creador del universo, frente al Padre, somos justificados. Eso quiere decir santo. Y en otra versión bíblica dice sos sagrado por tener al Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. En 1 Corintios 12:13 dice, fuimos bautizados por el mismo Espíritu para ser parte y miembro del mismo cuerpo de Jesucristo. Fuimos bautizados por el mismo Espíritu para ser parte y miembro del mismo cuerpo de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo es la verdadera cabeza de la iglesia. Recuerden que siempre se lo comento, que la iglesia es todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo, que han creído, que permanecen en la doctrina, los que son, que perseveran hasta el fin en la doctrina de Jesucristo. Como el mismo Jesucristo dijo, aquel que me ama, ese es mi verdadero discípulo, el que ama a Jesucristo y tendrá parte en el reino de los cielos, porque por medio de Jesucristo podemos tener parte en el reino de los cielos. Pero además, desde el Antiguo Testamento, siempre Dios prometió que va a habitar en cuerpos vivos. Dice, yo habitaré en ustedes y ustedes serán mi pueblo. Pero el Dios Todopoderoso en el Antiguo también manifestaba lo mismo, que si nosotros recibíamos a Dios, Él se iba a mover por medio de nosotros, porque Dios habita en templos vivos, en cuerpos vivos, en personas que reciben de todo corazón y que se van purificando en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, ¿quiénes son los verdaderos templos del Espíritu Santo de Jesucristo? Sabemos que cuando recibimos a Jesucristo pasamos a ser templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:15 dice, porque somos templo de Jesucristo. 1 Corintios 3:15 dice, porque somos templo de Jesucristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque somos justificados por medio de Jesucristo. ¿Entienden? Que permanentemente te dice, para poder tener a Dios Padre Creador, primero tenemos que recibir a Jesucristo, tenemos que ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, entonces ahí tenemos al Dios vivo con nosotros, pero todo por medio de Jesucristo. Jesucristo es la figura más importante en el plan de salvación. Jesucristo vino y se entregó en la cruz justamente para que el mundo pueda ser salvo por medio de Jesucristo. Quiero también comentarles que se está aproximando la venida de Jesucristo. Muy pronto viene Jesucristo por todas las condiciones que se vienen dando, por las cosas que se van dando. Ahora nuevamente se va a volver, se está volviendo a las etapas anteriores de la epidemia, del problema que tenemos. Entonces, por lo tanto, hay una cantidad de cosas que la Biblia ya viene mencionando y aparte, además, está profetizado que después de haber venido Jesucristo, pasarán 2 días, dice, para Dios, que es el equivalente a 2000 años para los hombres, y volverá a venir Jesucristo a buscar a las personas que creyeron, que creen, que son discípulos, que aman a Jesucristo, que perseveran en la doctrina de Jesucristo, que comen y beben, que comen de su carne y beben de su sangre, que es decir, que se alimentan de su palabra y que reciben del Espíritu Santo. Eso es beber de su sangre, es recibir, llenarse del Espíritu Santo. A esas personas Jesucristo viene para evitarle las tribulaciones que se aproximan. Por eso también es importante, no hay que dejar pasar por alto el tema de la venida de Jesucristo. Jesucristo viene pronto y recuerden que no es el significado únicamente que es el acontecimiento más grande de la historia en la humanidad, la venida de Jesucristo al mundo, la venida de Jesucristo que aparece a buscar a aquellos que han guardado su palabra y que han esperado fervientemente la venida de Jesucristo. También hay que tener en cuenta 2 cosas muy importantes que
con la venida de Jesucristo se corta el tiempo de la dispensación, el tiempo del perdón, el tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que todo, hoy en este momento hay predicadores que le dicen reciban a Jesucristo y muchos de ustedes entienden el mensaje, llega a su corazón el Espíritu Santo de Jesucristo, llega a su corazón, entienden el mensaje y reciben a Jesucristo y se libran de todo el sufrimiento que se va a venir con el tema de las tribulaciones. ¿Qué quiere decir? A lo que voy, que del nacimiento de Jesucristo, de la venida de Jesucristo, hasta este momento, que son dos días para Dios, el equivalente de 2000 años que han pasado, 2000 años, son 2000 años que vivimos de perdón, de dispensación, de la dispensación de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que vos vas y abrazás a Jesucristo y estás perdonado y ya no sufrirás condenación, porque todos aquellos que vienen a Jesucristo serán perdonados y no pasarán por las tribulaciones, por los sufrimientos. Por eso es importante que recibas a Jesucristo ahora, mientras está vivo, que tome una decisión, porque después vendrá el tiempo donde dice, llegará el momento que Dios mandará a la tierra hambre y sed. Y no será hambre de pan ni sed de agua, sino será hambre de escuchar la palabra de Dios, hambre de escuchar el mensaje de Jesucristo, pero ya no habrá espacio, ya no habrá alguien que predique, porque ya se ha cortado el tiempo de la dispensación y el tiempo de la gracia. Este tiempo se va a terminar, este tiempo en que vivimos son 2000 años, 2 días para Dios, que Dios nos entregó a nosotros como tiempo de espera. Dios está esperando hace 2000 años para el hombre, que está esperando a que nosotros tomemos una decisión y abracemos a Jesucristo. Y de una vez por todas nos abracemos, pidamos perdón de toda nuestra falta, de nuestros pecados, de todas las cosas que hemos pasado, nuestra desobediencia, y abracemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero en estos 2000 años, que para Dios es 2 días, son tiempo de dispensación, tiempo de gracia, tiempo de perdón. ¿Qué quiere decir? Que Dios, por medio de Jesucristo, está esperando a que vos te puedas salvar, porque después que se termina el tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia, después que se termina este tiempo, como dice, y mandará hambre y sed a la tierra, y será de escuchar la palabra de Jesucristo, la predicación. Dice, y las personas andarán errantes de norte a sur, de mar el mar, buscando escuchar la palabra, porque va a entrar el tiempo de las tribulaciones, se van a venir el tiempo de las tribulaciones. Entonces, cuando la gente empieza a ver toda esta desesperación por los terribles sufrimientos que se avecinan, porque cada día va a ser peor, esto es nada más que es el comienzo de lo que va a venir. Y es por eso que Dios está preocupado en que usted se salve, porque vienen cosas mayores. Y es importante a que usted se prenda de la mano de Jesucristo para salvarse, ¿me entienden? Porque se va a terminar el tiempo de la dispensación y habrá tiempo en que usted querrá recibir a Jesucristo y ya no habrá predicadores. No sabe por qué ya no habrá predicadores, ni habrá personas que den el mensaje de Jesucristo, porque Jesucristo ya lo sacó de acá, lo levantó. Cuando Jesucristo saque a todo su pueblo, a su iglesia, a todas aquellas personas a diferentes personas de diferentes partes del mundo, que guardan la palabra de Jesucristo, que son fieles a Jesucristo, que son personas que fueron inteligentes y prefirieron decidir por Jesucristo, personas que han pensado en su hijo, en sus nietos, y que han dicho, prefiero salvar a mi hijo y no que se pierda. De lo contrario, si yo me quedo del otro lado y no recibo a Jesucristo, tengo mucho que perder, porque cuando venga Jesucristo, levante a su iglesia, levante a todos aquellos que son cristianos, a todo el pueblo de Dios sea levantado, y queden acá las personas a sufrir las tribulaciones. Por eso que en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurado y benditos son aquellos que tuvieron parte en la primera resurrección. Cuando venga ahora Jesucristo, bienaventurado, triste y angustioso es aquellos que tienen parte en la segunda resurrección, porque serán muertos por testimonio, a dar testimonio que son cristianos, y serán quitadas sus vidas por medio de la bestia, porque a partir de la venida de Jesucristo después entra a tallar, entra a manejar el nuevo orden
de gobierno mundial, donde gobernará un solo gobierno y ese empezará a implantar la señal de la bestia, el 666, que dice llevará el número, que es el 666, o el nombre de la bestia, en su frente o en la mano derecha. Va a haber controles por todo lado, en todas partes del mundo, porque va a ser un solo gobierno que va a ordenar a todos los gobiernos del mundo. Y fíjese que la prueba de la pandemia es un ejemplo, porque todos los gobiernos hacen lo que dice el gobierno central. Todos los gobiernos del mundo repiten las mismas reglas que está ordenando un grupo de familias que está gobernando el mundo. Lamentablemente, esta es la piedra angular, o sea, la demostración de lo que puede llegar a ser las tribulaciones. Es el comienzo. Por eso es necesario que hoy usted reciba a Jesucristo para no quedarse a sufrir las tribulaciones. Jesucristo viene para protegernos a todo lo que hemos recibido, lo que hemos creído en Jesucristo. Y nosotros en este momento, si tomamos una decisión en Jesucristo, sencillamente tenemos que orar y pedir a Jesucristo que entre en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pedimos, Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, te pedimos a ti, Jesús, que nos anote en el libro de la vida. Porque en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, dice, que es el último libro de la Biblia, dice que únicamente serán salvos aquellos que están registrados, anotados en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que te salva. Por lo tanto, los que no están anotados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Léanlo en Apocalipsis, ahí está toda esta información, ustedes lo pueden leer. Hoy es fácil enterarse porque la Biblia inclusive está por internet. O sea, no es que la Biblia hay que ir a comprar una Biblia, usted baja y pone Apocalipsis y empieza a leer el libro de la Biblia, del Apocalipsis, porque la Biblia está compuesto por varios libros, entonces ahí usted podrá encontrar lo que yo le estoy comentando. Las tribulaciones se vienen, es un tiempo donde la bestia ordenará marcar a todo el mundo, grandes, pequeños, ricos y pobres, y niños, y todo el mundo será marcado, y aquel que no lleve la marca de la bestia o el nombre no podrá comprar ni vender, y aquellos que no se negaren a adorar la bestia serán quitadas sus cabezas, cortadas, así dice la palabra de Dios. Serán tiempos terribles de tribulaciones. La gente desfallecerán de angustia, de tristeza, de dolor, de susto, de miedo por los temblores. La tierra temblará permanentemente por todas las cosas. Por eso es importante, y hay un pasaje bíblico en Apocalipsis que también dice, y las montañas desaparecerán, dice, las islas desaparecerán. Todo estará en movimiento, porque al existir temblores, terremotos, maremotos, todo se empieza a cambiar y se mueve el eje de la Tierra, por lo tanto se modifica todo el sistema. Por eso es importante no pasar por esas tribulaciones, es importante recibir hoy a Jesucristo, que estamos viviendo en el tiempo de la dispensación, en el tiempo del perdón, el tiempo de la gracia. Hoy con solo venir y abrazar a Jesucristo, sos salvo. Y no tenés que pasar por sufrimiento. Sé un poquito más inteligente y recibí a Jesucristo. Nadie te pone un arma para que digas que reciba a Jesucristo. Sencillamente tenés que ser inteligente y ponerte a pensar qué ganás y qué perdés. Si no recibís a Jesucristo, y si esto que yo te estoy predicando y lo que dice en la Biblia es cierto, ¿qué pasaría? Te perdés de salvarte, te perdés la salvación. Pero lo triste no solo que te perdés vos, también se pierde toda tu familia. Por eso es importante que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Orá conmigo y decí en este momento, te recibo, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Padre y Dios amado Jesucristo, perdona mis pecados, el pecado original que viene del tiempo de Adán y Eva, perdona ese pecado, límpiame de ese. Y hoy, a partir de ahora, todo pecado, toda falta que yo cometa, me limpie de todo. Quiero recibirte, quiero que tú mores en mi vida, quiero ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, quiero que el Dios vivo more en mi vida para estar limpio, que el Espíritu Santo de Jesucristo me enseñe a vivir, que el Espíritu Santo de Jesucristo me dé sabiduría cómo manejarme en este mundo. Sé que este mundo no es de Dios, este mundo es de Satanás, por lo tanto yo tengo que ajustarme, ceñirme a Jesucristo, tratar, pero el único que me va a dar fortaleza sos vos, Jesús, sos vos el que viniste y moriste y resucitaste al tercer día y lo hiciste por amor al mundo.
porque Dios amó de tal manera al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo se salve, mas tenga vida eterna, porque Dios sabe que se vienen estas tribulaciones, y entonces nosotros tenemos que buscar la salvación, y la salvación solo está por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén y amén. El programa Jesús es Amor. La intención del programa es hacerles llegar a ustedes el plan de salvación por medio de Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo es la figura más importante en el plan de salvación. Desde el primer libro de Génesis al último libro de Apocalipsis de la Biblia, como le decía anteriormente, la Biblia está compuesta por muchos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es toda la vida de Jesucristo, Jesucristo que es nuestro Salvador. A partir de ahí notamos y vemos que la figura más importante en el plan de salvación es nuestro amado Jesucristo. Para entender que la salvación está por medio de Jesucristo, tenemos que pedir a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, pedir a Jesucristo ser su templo, templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento que necesitamos nosotros para poder abrazar a Jesucristo. Pero claro, nosotros decimos, yo quiero tener fe, quiero conocer a Jesucristo, pero se me hace difícil. El tema es empezar primero por un lado, abrazando a Jesucristo, estamos abrazando al Creador, al Padre. Abrazando a Jesucristo, abrazamos al Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Que primero tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y serán salvo tú y tu casa. Entendiendo también que hay una confusión que quiero dejar en claro, la confusión de la Trinidad. Tenemos que saber que los cristianos tenemos un solo Dios que se presentó de tres maneras o de tres formas. Un solo Dios que se presentó de tres formas o de tres maneras. El Padre Creador es uno, el Verbo que se hizo carne, dos, siempre el mismo Dios, y el Espíritu Santo que lo tenemos hoy es el mismo Dios. Estos tres es uno solo. Por eso lo podemos encontrar en 1 de Juan 5:7, ahí nos explica que el Padre Creador, el Espíritu Creador, el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, estos tres es uno solo. Siempre Dios está ahí, siempre el Espíritu Creador del Dios está. Estaba primero el Espíritu Creador, después ese mismo Espíritu se presenta por medio de Jesucristo. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo del Padre, lleno del Creador, y después Jesucristo vuelve al Padre y queda el Espíritu Santo de Jesucristo con nosotros. Por eso estos tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo que se hizo carne y el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo. Lo podemos encontrar, le vuelvo a repetir para que lo puedan buscar, lo tenemos en 1 de Juan 5:7, ahí lo van a encontrar. En 1 de Juan 5:7 dice que los tres dan testimonio en los cielos, pero los tres es uno solo, Jesucristo. Jesucristo es la única figura que es la que te va a salvar, la figura más importante en el plan de salvación. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres debajo de los cielos. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No se dejen engañar, no existe otro nombre, porque lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, la Biblia, Sagradas Escrituras, dice en Hechos 4:12, dice, hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿Me entienden? Hay un solo nombre, único nombre, que está sobre todo nombre, Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es imagen del Dios vivo, Jesucristo. Es el primogénito de toda creación. Porque recuerden que en Jesucristo estaba el 100% del poder de Dios, el 100% de Dios en Jesucristo y el 100% de humanidad en Jesucristo. Por eso tenemos que entender, volviendo al tema anterior, que tenemos un solo Dios, un solo Creador, que se ha presentado de tres maneras. No se confundan con la palabra Trinidad.
Trinidad, no se confundan. La palabra Trinidad en la Biblia no existe esa palabra. Habla que se presentó de tres maneras. Eso dice la Biblia, que se presentó en el Padre Creador, que era el Espíritu Creador, en el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo, uno solo. Por eso es que la religión cristiana se llama religión monoteísta, religión de un solo Dios, religión de un solo Dios, religión monoteísta, así lo llaman los científicos, religión de un solo Dios. Yo, para que cuando ustedes van a orar, van a pedir a Dios, tengan en cuenta que el que representa al Dios Padre, la imagen del Dios Padre, se llama Jesucristo. No lo digo yo, lo dice en Primera de Colosenses 1:15, lo dice el apóstol Pablo, y así en cantidad de pasajes bíblicos dice que en Jesucristo estaba todo Dios. Y después el mismo Jesucristo dijo, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Después Jesucristo le dice a Felipe, cuando Felipe pregunta, muéstranos el Padre y ya no basta. Y Jesucristo le dice, Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y no has conocido al Padre? Por favor, Felipe, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Esas cosas tenemos que entender. Por eso es que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Lo tenemos el caso de Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, que dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia, en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos 2:38. Ustedes encontrarán doctrinas diabólicas que dicen, no, pero eso era para los apóstoles de antes. ¿Cómo? ¿Cómo era para los apóstoles? Si otro pasaje bíblico dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y hay otro pasaje que dice, pasará el cielo y la tierra en verdad, pero mi palabra no pasará. ¿Cómo? Y algunos te dicen, pero eso era para antes. No, señores, eso que está diciendo el apóstol Pedro es porque entendió que todo el poder está en Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro decía, bauticen, dice en el libro de los Hechos 2:38, léanlo, dice el apóstol Pedro, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque los apóstoles entendieron que primero tenemos que abrazar a Jesucristo para tener al Padre. En el mundo primero tenemos que tener al papá, al Padre, para tener al Hijo, o para que haya un hijo tiene que haber un papá. Acá, para nosotros poder salvarnos, para encontrar la salvación, primero tenemos que abrazar al Hijo para poder ser obediente al Padre, y recién ahí lo tenemos al Padre. Que todos los pasajes que yo he compartido con ustedes dice, tenemos al Dios Padre porque hemos abrazado a Jesucristo, porque hemos recibido a Jesucristo, ¿me entienden? Por eso es importante entender que lo mismo que entendieron, las mismas cosas que entendieron los apóstoles, entendieron y dijeron, claro, entonces, ¿cómo en Mateo Jesucristo decía, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Los apóstoles entendieron que en Jesucristo, ¿cuándo entendieron los apóstoles? Vamos a dejar en claro, ¿cuándo entendieron? Cuando estaban llenos del Espíritu Santo, después de los días Pentecostés. Cuando estaban llenos del Espíritu Santo, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles entendieron que había que bautizar, que había que orar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el poder está en Jesucristo. Estos misterios que les estoy diciendo es importante que lo sepan y que se saquen la venda de muchas de doctrinas que venían enseñando que hay que ser en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es cierto que en Mateo Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después vemos más adelante, cuando los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasó que ellos tomaron una actitud diferente? ¿Fueron desobedientes a Jesucristo? No, no fueron desobedientes. Sencillamente entendieron que cuando Jesucristo dijo eso, dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento cuando Jesucristo daba la orden? Estaba en Jesucristo el Padre. Si Jesucristo mismo lo dijo, lo estábamos compartiendo recién. ¿Dónde estaba el Hijo? Era el mismo Jesucristo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba en Jesucristo, estaba ahí. Por eso que Jesucristo dice, ay, siervos inútiles, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? Porque no han entendido. Nosotros tenemos que dejar de ser siervos inútiles y pasar a ser siervos útiles, entendiendo
que todo el poder está en Jesucristo, que el Padre le otorgó todo el poder a Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:15, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Jesús está representando al Padre. Dios, grande en su misericordia, nos dio vida eterna. Pero la vida eterna, ¿dónde está? ¿Por dónde la conseguimos? Únicamente por medio de Jesucristo. Porque dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene a Jesús, tiene la vida. De lo contrario, no lo tiene. Tenemos que recibir a Jesucristo. Hay otro pasaje que dice, que lo dijo Jesucristo, no todos aquellos que digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? Si yo digo Señor, Señor, Padre, Padre, yo estoy con vos y no voy a entrar al reino de los cielos. Dice, únicamente aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esto es importante que lo entiendan. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que recibas a Jesucristo. Que reciba, para eso vino Jesucristo y murió en la cruz y se entregó para que vos vayas y abraces a Jesucristo. Para eso tenemos estos 2000 años de dispensación, de gracia, que la gracia o el perdón comenzó de la venida de Jesucristo hasta el momento que llega Jesucristo nuevamente. Hasta el momento que viene Jesucristo. Está el tiempo de la dispensación, de la gracia, para que ustedes vayan y abracen a Jesucristo, se prendan con toda la fuerza y no lo larguen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Recuerden el pasaje bíblico de Salmo 91:3 que dice que Dios nos libraría del lazo del cazador y de la peste destructora. Bueno, hoy ya vivimos por obra y gracia al amor de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto hoy decimos que Jesucristo nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Quién nos libra? Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el mejor antídoto que tenemos, la mejor vacuna para poder librarnos de la peste destructora que está dando vuelta en el mundo y que se viene otra mayor, es Jesucristo. ¿Me entienden? Él te librará, Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuál es el lazo del cazador? Satanás, que está buscando cómo engancharte. Y la peste destructora, todas estas enfermedades, te librará de saetas, de todo lo que ande, de misiles y de todas las guerras que puedan venir. Nosotros vamos a estar libres porque no va a haber ninguna condenación para aquellos que han recibido a Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo y no te quedes a sufrir las tribulaciones. Mirá que se vienen las tribulaciones, estamos cerca. Fíjese los acontecimientos que se vienen dando. Hace poco apareció la estrella que aparece cada 400 años. Algo parecido a eso. La luna, un terrible eclipse. Cosas que está escrita en la Biblia. Y la luna se pondrá oscura. La luna perderá su color. El sol quedará en tiniebla a causa del gran pecado de la tierra. Y el profeta Isaías ya anunciaba, dice, la tierra temblará como un ebrio, las casas temblarán como chozas, por los grandes temblores, se abrirán grandes grietas de kilómetros, precipicios, terribles pozos donde no tiene fin, se abrirá la tierra, porque está anunciado y grandes terremotos que dice que nunca ha habido de que el hombre está sobre la tierra. O sea que se va a dar. Nosotros hoy tenemos que recibir a Jesucristo para no pasar por esas tribulaciones. También te digo que hay un libre albedrío. El libre albedrío quiere decir que tenés vos la decisión de tomarlo o dejarlos. Es tuya la decisión. Pero te cuento que no es nada fácil lo que viene. Es grande los sufrimientos. Por eso es importante a que recibas a Jesucristo, porque Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores, porque hay un cielo que ganar, y tenemos que escapar de este infierno. Escapemos juntos de este infierno. Te invito a que recibas a Jesucristo y escapemos de este infierno. Escapemos juntos, porque no escapará del infierno si crees que abrazando al papá te va a salvar. Tenés que abrazar a Jesucristo primero. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Dios Padre Creador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el Así, mar. hoy predicamos justamente quiénes son los verdaderos templos de Dios.
sabemos que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Y así también sigue diciendo en 1 Corintios 3:15, porque somos templo de Jesucristo. ¿Por qué somos templo de Jesucristo? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora somos justificados por Jesucristo. ¿Por qué menciono cada rato lo mismo? Porque quiero que entiendan que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Observen, Jesucristo dijo, yo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Analicen esto, ahora este punto quiero que analicen. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que te vuelvo a repetir, ¿quién es el Padre? ¿Por qué no te dice nadie va al Padre por allá? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir? Que el Padre está en Jesucristo. ¿Me entienden? Jesucristo le dijo al sumo sacerdote, yo soy antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy al cual ustedes dicen Dios, yo soy. Jesucristo le estaba diciendo. Lean en la Biblia. Entonces, cuando Jesucristo se está manifestando como el mismo yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento, está en Jesucristo. Ese gran espíritu poderoso está en Jesucristo. Por eso sabemos que, como dice en Romanos 8:14, todos los que somos guiados por el Espíritu de Jesucristo, somos hijos de Dios. Escuchen lo que dice en Romanos 8:14, libro de la Biblia. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Jesús somos considerados hijos de Dios. Porque dice en Juan 1:12, por cuanto has recibido a Jesucristo y ha creído en su nombre, Él te dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Efectivamente, como somos hijos de Dios, y usted se preguntará, ¿y cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo tengo la confirmación? Tenemos la respuesta en Romanos 8:16. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Jesucristo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo del Dios vivo. ¿Me entienden? El mismo Espíritu da testimonios. En Romanos 8:17 dice, somos hijos y también herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, siempre que permanezcamos junto con Jesucristo, porque con Jesucristo nosotros también somos glorificados, es decir, por ser hijo de Dios, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos entonces que el templo de Jesucristo son todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo. Para poder ser salvo y no pasar por las tribulaciones, para poder ser salvo y no pasar por la condenación que se viene, con solo recibir a Jesucristo pasa a ser templo de Jesucristo, templo del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, recuerden, hermanos, que al momento que recibimos a Jesucristo pasamos a ser templo del Dios vivo, como dice en el Antiguo Testamento, y también lo vuelve a reafirmar Pablo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento. Dice, ahora vosotros sois templo del Espíritu Santo de Jesucristo, templo del Espíritu Santo del Dios vivo, mora en nosotros. ¿Entienden? Por lo tanto, ahora vosotros sois santos, dice en una versión bíblica, y en otra dice, vosotros sois sagrados porque tenés a Jesucristo, porque tenés a Dios por medio de Jesucristo. Ya está justificado y todos aquellos que son templo de Jesucristo son salvos. No pasarán por las tribulaciones, no pasarán por las condenaciones, porque han recibido primero a Jesucristo. Sáquense de la mente, de la cabeza, eso que dicen primero abrazamos al Padre y después tenemos al Hijo. Primero al Padre. No, Señor, eso es cuento de Satanás. No crean,
No crean, porque la palabra de Dios dice que primero tenemos que abrazar a Jesucristo. Primero tenemos que recibir a Jesucristo para poder abrazar al Padre. Porque si yo abrazo solo al Padre, el Padre te va a hacer la caricia en la cabeza y te va a decir, está bien, hijito, vos te estudiaste todo y viniste a mí. Pero te digo que no te salvás porque sos un gran desobediente, porque yo establecí en la Biblia, establecí como mandamiento, mandé a mi hijo a morir en la cruz para que se salve el mundo. El pacto que Dios Creador, el pacto que Dios Padre hizo con la humanidad está únicamente por medio de Jesucristo, no está por otro lado, únicamente por medio de Jesucristo. Es decir, Dios hizo un contrato, el Dios Padre Creador hizo un contrato con la humanidad. Ese contrato se llama Jesucristo. ¿Me entienden? No hay por otro lado. No se dejen engañar porque eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura. Dice que el camino, como dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Dice otro pasaje, sin mí nada podés hacer, ni siquiera orar sin Jesucristo. Por lo tanto, sáquense esa cosa que le han puesto en la cabeza, que es un mensaje satánico para que ustedes no se salven. Sáquense, háganlo por su hijo. Si vos, papá, vos, mamá, querés a tu hijo, tratá de sacarte eso que dicen, no, pero tenés que abrazar al Padre primero porque es lo más grande que hay. Sí, es verdad, es lo más importante porque es el creador del universo. Pero para poder abrazar al Padre tenés que abrazar a Jesucristo primero. Tenés que recibir a Jesucristo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Padre, ¿me entienden? Estás abrazando al Espíritu Santo también, con Jesucristo primero. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2:2, no se dejen engañar, ni mover fácilmente de vuestros modos de pensar, ni se turben por las cosas que escuchan, ni por espíritus que aparecen por ahí hablando de cosas raras, ni por palabras, ni por cartas que mandan como diciendo que es del cristianismo o que viene de los apóstoles. Crean precisamente en la palabra de Dios, crean en el Nuevo Testamento que está el plan de salvación. Dice, porque todas estas cosas, estos se sentarán en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y no lo son. Eso es cuando vengan las tribulaciones. La bestia se sentará a reinar y en los 7 años y medio va a ser tormento y sufrimiento y va a venir la tercera guerra mundial porque se secará el río Éufrates y pasarán Japón y China invadirán al pueblo judío y por el otro lado los rusos, pero después vendrá Jesucristo con su ejército de ángeles a terminar la guerra. Eso va a ser después de las tribulaciones, después de los 7 años y medio de sufrimiento. Después de 7 años y medio de sufrimiento, vendrá Jesucristo nuevamente a implantar 1000 años de reinados acá en la tierra con un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático quiere decir un gobierno solo de Dios, gobernado con toda aquella gente que han recibido a Jesucristo hoy en este tiempo de dispensación, en este tiempo de gracia, que no se quedaron a sufrir los sufrimientos de las tribulaciones por esperar o por no creer, que recibieron, que tomaron una decisión. Por eso es importante. Quiero comentarle, insisto en lo mismo, mire que los acontecimientos se están dando, que Jesucristo viene pronto. Pero no solo porque Jesucristo viene pronto a salvar a la gente que siguen a Jesucristo y que han creído en Jesucristo, que es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, que la Biblia y Dios trabajó todo este tiempo y mandó a Jesucristo para este hecho, este evento, el evento más importante del universo, del mundo, es la venida de Jesucristo y levantará a todos aquellos que han abrazado, aquellos que son discípulos de Jesucristo. Jesucristo dijo, todo aquel que me ama será verdaderamente mi discípulo y tendrá parte en el reino de los cielos. Aquel que persevera en mi doctrina, dijo Jesucristo, el que persevera en la doctrina de Jesucristo, hasta el fin será salvo y tendrá parte con Jesucristo en el reino de los cielos. El tiempo de la dispensación, el tiempo del perdón es este. Es el momento de que usted tome una decisión. No se quede para después, porque cuando venga Jesucristo se va a dar el hecho que menciono siempre en todas las predicaciones. Dice, Jesucristo vendrá con todo poder
desciende con todo poder y en un abrir y cerrar de ojos, al final trompetas, los que están muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos, los que estamos vivos en la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo, para encontrarnos con Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer antes para recibir este privilegio? Es recibir en este momento, en este tiempo, en el tiempo de la dispensación y la gracia, recibir a Jesucristo, para poder recibir un cuerpo incorruptible y eterno. Y de a partir de ese momento seremos igual que los ángeles, que no moriremos más, con cuerpos resplandecientes, para no morir jamás. Pero ya no pasaremos la angustia, la tristeza, los terremotos, la Tercera Guerra Mundial, el gobierno y el imperio de la bestia, marcando a las personas, que la gente se esconde, que se meten por todo lado por no ser marcados, por no rendir tributo a Satanás. Bueno, no pasaremos aquellos que han recibido a Jesucristo en este tiempo de dispensación. Muy pronto viene Jesucristo y se va a dar este acontecimiento que le estoy mencionando, de un abrir y cerrar de ojos vendrá Jesucristo. ¿Qué quiere decir un abrir y cerrar de ojos? Que no tenés tiempo ya de arrepentirte en el momento que baje Jesucristo. En ese día cuando Jesucristo viene, dice que viene Jesucristo con todo el poder y su gloria. Ya no va a ser al Jesucristo que le crucificaron. Vendrá con todo el poder, con gloria, vendrá a levantar a aquellos que fueron fervientes, amadores de Jesucristo, que están en diferentes partes del mundo, y que estamos en el mismo espíritu, que amamos a Jesucristo de la misma manera que amo yo y que ama aquel, el vecino, el amigo, todos aquellos que amamos a Jesucristo, en diferentes partes de la Argentina, en diferentes partes de Chile, en diferentes partes de México, que sé que escuchan estas predicaciones, en diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Los Ángeles, de diferentes partes del mundo, por decir así, hago mención a algunas naciones. Todo el mundo, donde aquellos que amen a Jesucristo, que crean, que busquen ser verdaderos discípulos de Jesucristo por haber amado a Jesucristo, ellos serán salvos y en un abrir y cerrar de ojos recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y aquellos que están muertos también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Pero ¿qué hay que hacer antes de eso? Recibir a Jesucristo en vida. En vida tenemos que tomar una decisión para ser salvos. Insisto en esto, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Son los tiempos que se vienen, como dice el apóstol Pablo, que habla de dolor de parto. Vio que el dolor de parto empieza de a poquito y cada vez se va acortando el tiempo. Primero cada 2 horas, después cada hora, después cada 40 minutos, después cada 20 minutos. Bueno, así toma como ejemplo la palabra de Dios y será como dolor de parto. Vendrán los dolores y sufrimiento, muerte por todo lado, gente que pierde familiares por la peste destructora. Y cada día más, cada año que pasa peor. Por eso no pasaremos, si nosotros abrazamos a Jesucristo, no pasaremos por los dolores de parto, no pasaremos por las condenaciones que anuncia la Biblia, porque esto está todo escrito en la Sagrada Escritura. Por eso quiero invitarle hoy a que tome una decisión. No quiero dejar pasar por alto, porque mañana por ahí puede ser tarde, quizás mañana ya es tarde. Tome una decisión hoy, al menos analice, deme ese privilegio de analizar, comprométase a analizar el mensaje de la salvación de Jesucristo. Analice para qué vino Jesucristo. Vino Jesucristo para salvarnos, para que nosotros nos salvemos, para que usted se salve, usted señora, usted señor, el niño se pueda salvar y todos los que han recibido a Jesucristo y que hoy están descansando, que nosotros decimos que están muertos, bueno, ellos cuando llegue Jesucristo recibirán, son los primeros que se levantan y reciben un cuerpo incorruptible y eterno. Fíjese qué privilegio. Y después, todos los que estamos vivos en el momento de la llegada de Jesucristo también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Qué bendición, qué privilegio. Pero para aquellos que hemos tomado una decisión en vida, que tomamos una decisión y abrazamos a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese capitán. Yo tengo Efectivamente, entonces ahora sabemos quiénes son
verdaderos templos del Espíritu de Dios vivo. Son todas aquellas personas que han recibido a Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, decía en el Antiguo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento dice, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, 19, eso es lo importante. Templo del Espíritu Santo de Jesucristo, el cual mora en vosotros. Y el Dios vivo está en nosotros, que es el mismo Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, a partir del momento que recibimos a Jesucristo, pasamos a ser santos, sagrados. Gloria a Jesucristo. No se deje engañar, como leía en el pasaje bíblico anterior de 2 de Tesalonicenses 2:21. No se dejen engañar, mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni se turben por espíritu, ni por palabras, ni por cartas que alguien le diga, no, esto es de esta manera. El sentido de la venida de Jesucristo está pronto, está por llegar Jesucristo y son los últimos días. El anticristo es aquel que niega el nombre de Jesucristo. Ese es el anticristo. Es cualquiera que está entre nosotros y niega el nombre de Jesucristo, que se avergüenza de mencionar a Jesucristo. Ese es el anticristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Hoy te invito a que Jesucristo lo llames por su nombre. Llámalo a Jesucristo por su nombre. Cuando va a hablar de Jesucristo, va a predicar, va a hablar Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder. Por eso fue dado como nombre a Jesucristo para nuestro Dios. No dijo, bueno, el Dios tal es fulano. No, se llama Jesucristo. No lo llame Señor solo. No lo llame Él o Dios, porque yo te preguntaría, ¿de qué Dios me hablas? ¿De Dios del agua? ¿Poseidón? ¿Me hablas del Dios Atenea? ¿De qué Dios me está hablando? Del Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo era muy celoso y decía, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es el que representa al Padre. Cuando nosotros hablamos de Dios creador, decimos el que conocimos, Dios creador por medio de Jesucristo, porque todo el Dios está en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Ministerio de Música de Susana y Elvio. Jesús reina. Ahí vamos. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Si tú esperas en Jesús, si tú esperas en Jesús, como las águilas, tus alas levantarás, como las águilas, tus alas levantarás. Caminarás y no te cansarás, y correrás, no te barco que navega por el mar. Vemos en Juan 5:24 dice Jesús, el que oye mi palabra y cree en mi Padre que me envió, tiene vida eterna. Observen este detalle que hablamos hoy, que cuando nosotros creemos, abrazamos a Jesucristo y creemos en el Padre que envió, tenemos vida eterna, que quiere decir que no pasaremos y no sufriremos las tribulaciones. En Juan 5:24 dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree en mi Padre que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, más ha pasado de muerte a vida por medio de Jesucristo. Por eso es que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Ahora nos disponemos a escuchar un poema titulado Jesús es mi luz, por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, escritora y hermana en Cristo Jesús. El poema se titula Jesús es mi luz. Ahí vamos. Redimidos por ese capitán. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Jesús mi luz. Los días se suceden con tristeza, se acurruca la soledad en tu corazón. El silencio infinito persiste en tu alma. Entonces se encienden las estrellas. Recibiste el Espíritu Santo de Jesucristo. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Jesús, que ve en lo secreto, te recompensará. Bendecid su nombre. Dirás, Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es la fortaleza de mi vida. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Jesucristo. Amén. Gracias. Enamorado de Jesús. Estamos predicando quiénes son verdaderos templos del Espíritu Santo del Dios vivo, quiénes son templos del Espíritu Santo de Jesucristo. Sabemos que cuando recibimos a Jesucristo pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, porque Jesucristo habita en cuerpos vivos y no en un templo de material. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Dios vivo por tener a Jesucristo. Recuerden eso, así como dijo el apóstol Pablo, no ignoréis que vuestro cuerpo es Espíritu Santo de Jesucristo, el cual está en vosotros, es Espíritu de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Eso es importante tener en cuenta que el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, en nuestras vidas. Después vemos en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, esto es lo que le decía hoy, para todos aquellos que perseveran con la doctrina de Jesucristo hasta el fin, serán salvos. Aquellos que guardan la palabra de Jesucristo serán salvos. Aquellos que aman a Jesucristo, esos son los verdaderos discípulos de Jesucristo. Recuerden que nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo, porque Jesucristo dice, id por el mundo y predicad estos santos evangelios a toda criatura, para que todo aquel que cree en Jesucristo se salve, mas tenga vida eterna. Eso es lo más importante. Y lo más importante, como quería decirle hoy, dice que si nosotros tenemos a Jesucristo, Jesucristo te guardará de todas las pruebas que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Y de qué te va a guardar Jesucristo? De todo lo que se sufrirá, de las tribulaciones, de los sufrimientos, como amargura, sinsabor, mortificación, escozor, duelo, terremoto, peste, plaga, tercera guerra mundial y toda la ira de la bestia del 666, del nuevo orden de gobierno mundial, que empezará a obligar a todos los hombres y mujeres y niños a ser marcados, como dice en Apocalipsis 13:16, y así hará, busquen la Biblia, Apocalipsis 13,
16, y así hará a todos los pequeños, grandes, ricos y pobres y libres y siervos, que le pusiesen su marca, que le pusiesen la marca en la mano derecha o en su frente, que lleva el número o el nombre de la bestia. Aquel que no lleva el número o el nombre de la bestia no podrá comprar ni vender. Tampoco podrán, aquel que no adora a la bestia será cortada su cabeza. Ese es lo que dice las profecías. Por eso es importante que hoy recibas a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Oramos y damos gracias a nuestro amado Jesucristo. Damos gracias a nuestro amado Jesucristo por este día, por moverse el Espíritu Santo por medio de nosotros, por moverse el Espíritu Santo de aquí a allá donde están ustedes y en todos los lugares, para que ese Espíritu Santo de Jesucristo llegue a su corazón, para que ustedes puedan ser templo del Espíritu Santo del Dios vivo, para que reciban, para que ustedes puedan entender que para poder ser templo del Espíritu Santo, primero tienen que abrazar a Jesucristo. Te damos gracias, Jesucristo, por este día. Te pedimos, Jesucristo, que tú cuides de nosotros, que tú nos cures, que nos sanes, que nos libre de todas las tribulaciones que se vienen. Jesucristo nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque Jesucristo es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda creación. Como dijo el profeta Isaías en 53:5, por sus llagas ya somos curados. Es promesa de Dios. Por la llaga de Jesucristo nosotros somos curados y sanados. Oramos por todos aquellos enfermos. Oramos y pedimos sanidad para cada uno de los enfermos, para cada una de las personas que están sufriendo perturbaciones, que están sufriendo dolencia, que están pasando por grandes enfermedades. Pedimos a Jesucristo que vea su corazón, su mente. Recuerden que por la fe en Jesucristo seremos sanos y salvos, únicamente por fe en el amor de Jesucristo. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Hoy te invito a que pidas a Jesucristo. Pedí a Jesucristo con fe, creyendo en el amor de Jesucristo, porque Jesucristo se mueve por medio del amor. Se mueve Dios por medio del amor. Por eso tenés que recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Poné tu mano en tu corazón y pedí a Jesucristo que entre en tu vida, para que Jesucristo more en tu vida. Pedí a Jesucristo que entre en tu vida, para que Jesucristo sea templo, para que Él haga templo en tu casa, en tu vida, para que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo de Jesucristo, para que vos seas casa del Espíritu Santo de Jesucristo. Orá conmigo y pedí que Jesucristo tome tu vida, para que vos puedas ser propiedad de Jesucristo. Pedí conmigo, Jesús amado, quiero ser propiedad tuya, quiero ser tu propiedad, para que tú me defiendas en los momentos difíciles, para que tú no permitas que ninguna peste destructora entre en mi casa, porque sé que te tengo a ti y tú con tu sangre me cubrirás de toda peste destructora. No va a impedir que con tu sangre, con tu Santo Espíritu, va a impedir que la peste destructora entre en mi casa. En mi casa no entrará ninguna peste destructora, ni el lazo del cazador de Satanás entrará en mi vida, porque tengo a Jesucristo. Repetí conmigo, Jesucristo, tú me libras del lazo del cazador y la peste destructora. Me libra de todo tipo de enfermedad, porque tú eres el mejor antídoto contra esta peste. Gloria a Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Líbrame de todo mal, Jesucristo. Líbrame, Jesucristo. Quiero estar anotado en el libro de la vida, para que cuando tú pases lista allá en el reino de los cielos, yo mi nombre quiero responder. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Jesús es